Muy bien. Les pido que abran ahí sus Biblias, o las prendan, como sea que usen. Y vamos al libro del profeta Jonás. Jonás, capítulo 1. Jonás, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 16. Jonás, capítulo 1. Verso 1 al 16. Escuchemos con atención la palabra del Señor, palabra infalible, inerrante y suficiente. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido a mi presencia. Entonces Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Descendió a Jope y halló un barco que iba a Tarsis, y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia del Señor. Pero el Señor lanzó un gran viento sobre el mar y se produjo una enorme tempestad, de manera que el barco estaba a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios, y echaron al mar el cargamento que había en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y se había quedado profundamente dormido. El capitán del barco se acercó a Jonás y le dijo: ¿Qué te pasa, dormilón? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás Él se fije en nosotros y no perezcamos. Entonces se dijeron unos a otros: vengan y echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Él respondió: soy hebreo, y temo al Señor Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres temieron muchísimo, y le preguntaron: ¿por qué has hecho esto? Pues entendieron que huía de la presencia del Señor, ya que Él se lo había declarado. Y le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos acalme? Porque el mar se embravecía más y más. Y Él respondió: levántenme y échenme al mar, y se les calmará. Pues yo sé que por mi causa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquellos hombres remaban para hacer volver el barco a tierra, pero no pudieron porque el mar se embravecía cada vez más. Entonces clamaron al Señor diciendo: oh Señor, por favor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. No nos hagas responsables de sangre inocente, porque tú, oh Señor, has hecho como has querido. Entonces levantaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar cesó de su furia. Y aquellos hombres temieron grandemente al Señor, le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. Hasta allí la lectura para hoy. Hoy comenzamos una nueva serie de exposiciones en el libro de Jonás, serie que hemos titulado La salvación pertenece al Señor. Y obviamente el título de esta serie está inspirado en lo que leemos en la parte final del versículo 9 del capítulo 2, donde aparece esta expresión: la salvación pertenece al Señor. Y me imagino que todos ustedes conocen la historia. Jonás es un profeta del Señor, es un predicador. Él ministra la palabra de Dios en el reino de Israel, es decir, en el reino del norte, bajo el reinado de Jeroboam II, aproximadamente el siglo VIII antes de Cristo. Y en su oficio como profeta es enviado por Dios a Nínive, la gran ciudad del imperio asirio, tal como nos dice aquí el verso 2. Y Jonás entonces decide no aceptar el llamado del Señor y huye. El resto de la historia se desarrolla a causa de la obstinada renuencia de Jonás a someterse a la palabra de Dios y a someterse al llamado de Dios
para su vida. Y es un relato de las enseñanzas, de las lecciones que Jonás aprendió poco a poco. Pero también es un registro de la extraordinaria, persistente y soberana gracia de Dios. En este libro encontramos también un profundo desafío para cada uno de nosotros, porque aquí tenemos un llamado a preocuparnos por la salvación del mundo, es decir, por la salvación de aquellas personas que no son como nosotros, a preocuparnos por los perdidos, donde quiera que nosotros los encontremos. Ahora, hoy, en nuestro primer sermón, quiero destacar tres grandes verdades, tres grandes cosas que vemos en el primer capítulo. La primera de ellas son las consecuencias de la desobediencia. Las consecuencias de la desobediencia, eso está en los versos 1 al 3. Vemos aquí lo que le sucede a un creyente cuya vida se caracteriza por una temporada de desobediencia al Señor. Segunda cosa, aquí vemos también la gracia perseverante de Dios en los versos 4 al 11. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las caídas de Jonás, una de estas características del capítulo 1 es la inquebrantable persistencia de Dios mismo, quien busca a Jonás, quien no lo deja ir. Y en tercer lugar está la entrega sacrificial en los versos 12 al 16, donde vemos que el Señor finalmente arrincona a Jonás, capta su atención y Jonás se entrega. Y es en ese momento en particular que nosotros tenemos un vislumbre, o podemos vislumbrar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, teniendo presente todo eso, el tema de hoy es la huida. La huida. Vamos entonces con lo primero, las consecuencias de la desobediencia. Miremos nuevamente los versos 1 y 2. Dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido a mi presencia. Aquí tenemos el registro de la comisión dada al profeta: ir a predicar a los ninivitas. Esa es la comisión que él recibió. Ahora, se nos dice aquí que Jonás era hijo de Amitai. O sea, ya nos está dando alguna referencia. ¿Y por qué nos da algunas referencias? Porque nos está diciendo que Jonás no era un cualquiera, no era un don nadie. Era un hombre de trayectoria, un hombre que había sido de gran utilidad en el ministerio profético. Recordemos que él predicó durante el reinado de Jeroboam II, que fue un malvado rey en el reino del norte, en el reino de Israel. Pero a pesar de ser tan malvado, durante su reinado se ampliaron las fronteras del reino del norte, se aseguró la paz por algún tiempo, y todo eso sucedió en conformidad a la palabra del Señor que había llegado en aquel tiempo por medio del ministerio de Jonás. O sea, Jonás fue realmente reconocido como un profeta del Señor durante el reinado de Jeroboam II. Entonces, Jonás había predicado con poder, Jonás había predicado con la verdad, era un siervo de Dios durante una época de gran maldad en el reino de Israel. Pero ahora vemos que Dios lo envía a un viaje misionero internacional, a un viaje a Nínive, y le comisiona, le da una tarea de predicación para la que Jonás no estaba preparado a aceptar. Por eso leemos en el verso 3, entonces Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor. Jonás se levantó para huir. Fíjense, hubo otros profetas, al igual que Jonás, que fueron comisionados por Dios para pronunciar oráculos, para pronunciar profecías, juicios contra las naciones que rodeaban a Israel, contra naciones que rodeaban a Judá. Entonces la comisión de Jonás en ese sentido no era única. Había otros profetas que Dios también había levantado para predicar contra naciones paganas. Por eso uno se pregunta, ¿cuál fue el problema de Jonás? ¿Cuál era su problema?
No sería el primero ni tampoco el último de los profetas levantados por Dios, enviados por el Señor para emitir, para predicar una dura palabra contra las naciones vecinas. Ahora, fíjense, hay dos características de la comisión que recibió Jonás que la distinguen, que la hacen bien en particular. La primera de ellas es que Jonás debía ir a Nínive en persona. En persona. A diferencia de otros profetas que quizás iban a parar ahí en Jerusalén, en las calles de Jerusalén, y que iban a pronunciar un oráculo contra las naciones vecinas, contra las naciones paganas, Dios había enviado a Jonás a predicar en Nínive. Él tenía que ir en persona a Nínive. Segunda característica. La expresión que se traduce aquí como levántate y ve a Nínive en el verso 2 implica más que un simple llamado a ponerse en marcha. La palabra, la expresión lleva consigo un tono de urgencia. Es muy similar a la expresión que vemos más adelante en el verso 6, cuando el capitán del barco le dice, levántate e invoca a tu Dios. O sea, la tarea que el Señor le encomendó a Jonás era urgente. Él sin demora debía ir a Nínive y debía ir a Nínive en persona. Y como veremos cuando lleguemos al capítulo 4, Jonás deduce de todo esto, de la particularidad de su llamado, del hecho de que él tenía que ir en persona, del hecho de que era un llamado urgente. Jonás deduce de todo esto, de que no se trataba solamente de que Dios lo iba a llamar para pronunciar un oráculo en contra de las naciones paganas, un juicio en contra de las naciones paganas. Jonás deduce de que Dios lo estaba enviando a Nínive para traer salvación a los ninivitas. Y Jonás nos dice en el capítulo 4 que esta fue la razón por la cual él huyó. Él huyó porque sabía que Dios traería salvación para los paganos. Nínive, en aquella época, era una gran ciudad ubicada al noreste de Israel, cerca del actual Mosul. Y en los días de Jonás, Nínive era un gran centro urbano, el mayor centro urbano del imperio asirio. Se calcula que en aquel tiempo, para cruzarla a pie, las personas se demoraban 3 días. Era una ciudad enorme. Y ese imperio, el imperio asirio, pronto se iba a levantar e iba a oprimir toda la región. Toda la región iba a quedar bajo el dominio de los asirios. Entonces, fíjense, Dios comisiona a su profeta a que vaya al enemigo. Le pide que vaya al enemigo con un mensaje que en realidad estaba destinado ¿a qué? A traerles misericordia, a llevarlos al arrepentimiento. Y Jonás, él no puede concebir la idea de predicar en Nínive. No lo hará. No quiere ir. Por lo tanto, él huye. Él huye. Ahora, quiero que observen con mucha atención el texto. Hay varias consecuencias tras esa nefasta decisión de Jonás. Aquí, en cierto sentido, tenemos la anatomía del descarriado, de este creyente que se aleja del Señor. De hecho, el texto mismo enfatiza el triste rumbo que tomó Jonás. Porque hay un verbo aquí en el hebreo que se repite varias veces, que es el verbo yarad, que es traducido en nuestras versiones como descender o como bajar. Y ese verbo se utiliza para describir una y otra vez las acciones de Jonás. Fíjense, en el verso 3 dice que Jonás descendió a Jope. Después también nos dice que él entró en el barco, pero literalmente es descendió al barco. Y después se nos dice en el verso 5 que él había bajado o descendido al fondo del barco, se había acostado y se había quedado profundamente dormido. Entonces fíjense, esos verbos que se repiten están describiendo ¿qué cosa? A un hombre que va cuesta abajo. A un hombre que va cuesta abajo. A alguien que desciende desde la fidelidad
y el servicio fiel hacia la amargura, hacia la autonegación y finalmente hacia la desobediencia. Entonces mira bien lo que sucede aquí. Primero, Jonás desobedece directa y abiertamente a la palabra del Señor. Se le dice que vaya a Nínive. En cambio, ¿qué nos dice el verso 2? Él decide huir a Tarsis, que probablemente es la actual España. O sea, Jonás decide ir en la dirección opuesta, completamente opuesta. Decide arrancar hacia los confines del mundo conocido, tan lejos de Nínive como fuera posible. Ahora la pregunta es, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué huir de esa manera? ¿No hay algo más inútil que lo que hizo Jonás? ¿Acaso Jonás no sabía que es imposible huir del Señor? ¿Qué nos dice el Salmo 139? ¿Se acuerdan? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hago mi cama, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No hay lugar donde el Señor no esté. No hay nada más inútil que huir de Dios. No hay ningún lugar al que puedas huir donde Él no te vea. Y seguramente Jonás sabía muy bien de que Dios está en todas partes, de que los ojos de Dios estaban sobre él. ¿Por qué lo hizo? Ahora yo les pregunto, ¿no es lo que todos nosotros tendemos a hacer cuando adoptamos un patrón de vida caracterizado por la desobediencia deliberada? Como vimos en la mañana en la escuela dominical, hemos hecho eso desde la caída, desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, comieron del fruto prohibido. ¿Se acuerdan cómo ellos se escondieron de la presencia de Dios? Y vimos que era completamente irracional pensar que podían esconderse de Dios, no podían ocultarse de Él. Ni nosotros, ni Jonás, nadie puede huir de Dios. No hay forma de esconderse de Dios. Pero la culpa nos lleva a huir irracionalmente de Dios, pensando que podemos escaparnos de Él. Como Adán, y tal vez como algunos de nosotros aquí, Jonás huye de Dios. Jonás huye de Dios. Ahora observemos también cómo Jonás menosprecia a Dios al acomodarse a su pecado. Se nos dice que intenta huir, verso 3, de la presencia de Dios. De la presencia de Dios. Y es una frase que se repite 2 veces en el verso 3 y se repite una tercera vez en el verso 10. Y aquí tenemos entonces la esencia misma del pecado de Jonás. Él quiere escapar de los ojos de Dios. Él quiere liberarse de vivir corandeo, de vivir delante de la presencia de Dios. En mis años de ministerio pastoral, yo he conocido personas que han abandonado la fe y se han alejado del Evangelio, y a veces de forma repentina, muy rápidamente. Dan un giro muy brusco y van en una dirección opuesta. Un día parece que profesan, ¿verdad?, confiar y amar al Señor Jesucristo con todo su corazón, creer en el Evangelio con todo su corazón, y al día siguiente, de repente, rechazan a Cristo, se alejan. Y es impresionante ver cómo eso sucede. Y me imagino que algunos de ustedes han visto eso. Pero casi invariablemente, tras ese cambio teológico, que aparentemente es repentino, se ha estado cultivando un largo declive ético y moral.
Ese cambio teológico que nosotros vemos, que la persona dice, no, ya no creo en estas cosas así, ya no comparto esta visión. Ese cambio teológico, ese rechazo de ideas, si uno quisiera llamarlo, ese ajuste de convicciones, que las personas dicen, no, ahora tengo otras convicciones, son hechas en realidad para acomodar opciones morales y espirituales que se prefieren en ese momento. ¿Por qué? Porque si nosotros preferimos, si optamos por el pecado, no podemos seguir creyendo en el Dios vivo, tal como Él se revela en las Escrituras. Algo tiene que cambiar. Si vamos a revelarnos, debemos empequeñecer de alguna manera a Dios, al Dios todopoderoso, al Dios soberano. ¿Para qué? Para dar cabida a mi pecado. Entonces, siempre que vemos a alguien desechar la doctrina bíblica, el verdadero problema no es teológico, el verdadero problema no es intelectual, el verdadero problema es moral. Han optado por rebelarse en sus vidas morales, en sus vidas éticas. Aman su pecado y por lo tanto reconfiguran la doctrina de Dios. ¿Para qué? Para darle cabida a su pecado. Y eso es exactamente lo que vemos que Jonás hace aquí. Él está empequeñeciendo a Dios. Él está tratando ridículamente, irracionalmente, de huir de la presencia de Dios, pensando que se puede hacer eso. Está cambiando sus convicciones teológicas. ¿Por qué? Porque él prefiere su pecado en este momento. Él prefiere su desobediencia en este momento. Y con una doctrina de Dios reducida, ¿sabes lo que sucede? Él interpreta mal las providencias que rodean su huida. Bajó a Jope, nos dice el texto. Jope, ¿verdad? Estaba en la costa. Israel no está en la costa. Jope está en la costa. Y por casualidad, llegando a Jope, llegando a la costa, había un barco. Había un barco allí. Y ese barco se dirigía más encima al lugar donde él había decidido a ir. Iba a Jope. Después de indagar probablemente en el valor del pasaje, justo tenía el dinero para pagar el pasaje. Tenía todo lo necesario para llegar allí. Entonces fíjense, de repente todo parece encajar. He decidido ir a Jope. He decidido ir a Tarsis. Bajo a Jope. En Jope justo hay un barco que va a Tarsis. El pasaje, tengo justo el dinero para ir a Tarsis. Todo encaja, todo está perfecto. Entonces yo me pregunto, ¿no se habrá sentido tentado Jonás, quizás, a interpretar estos giros de la providencia como señales favorables? ¿Se autoengañó creyendo que había en realidad mal interpretado las instrucciones del Señor desde el principio? ¿Que en realidad él no estaba obligado a ir a Nínive? Fíjense, era un hombre libre. Y tras haber rechazado la posibilidad de ir a Nínive, no le indicaban todas estas cosas y no le confirmaban todas estas cosas que sus decisiones eran las correctas. Él debe haber pensado, mira cómo se abren las puertas. Todo encaja. Todas las señales parecen coincidir. Iré a Tarsis, dice Jonás. Queridos, qué fácil es dejar que la providencia diga lo que nosotros queremos oír. Cuando nosotros desechamos la palabra revelada del Señor, las Escrituras, como nuestra guía, cuando desechamos la dirección de las Sagradas Escrituras, jamás es seguro seguir nuestras propias interpretaciones de la providencia. Porque no son señales las que tú necesitas. Tú necesitas la Escritura. Tú necesitas la palabra de Dios. La palabra del Señor es tu guía. Demasiados cristianos se han arruinado
Se han arruinado realmente al buscar en providencias convenientes pruebas que confirman sus deseos equivocados. Concluyeron que su pecado no era tan pecaminoso. Dios está a mi lado, mira las señales. Me acuerdo de una persona, años atrás, involucrada en una relación amorosa. Una relación amorosa que Dios dice que no está bien, es decir, entre un creyente y un incrédulo. Y esta persona creyente, en un momento dice, pero mira las señales, Dios lo puso a mi lado, Dios lo trajo aquí. Dios hizo que se enamorara de mí, yo me enamoré de él. Mira la providencia, te estás autoengañando. Estás desechando las Escrituras y viendo providencias convenientes, lo que yo quiero ver. Y eso aplíquelo a cualquier área. A veces decimos, el Señor está abriendo puertas. ¿En realidad está abriendo puertas? ¿O tú crees que está abriendo puertas? Porque estás aferrado a tu pecado, en vez de estar aferrado a la segura palabra del Señor. Lo que Jonás no entendía es que estas señales, en efecto, eran providencias bondadosas de Dios, pero no de la manera que Jonás esperaba. Dios está dirigiendo todo en su providencia para preparar a Jonás a fin de que él aprenda lecciones muy difíciles. Dios va a buscar a Jonás. Vamos a ver eso. Dios va a buscar a Jonás y lo va a traer de vuelta. Y eso nos enseña algo muy importante. A veces Dios permite que las providencias que rodean nuestro pecado nos faciliten el pecado. A veces lo permite. A veces el Señor nos entrega nuestros propios corazones descarriados. No para complacernos, ojo, no para complacernos. No para apoyar nuestra desobediencia, no para avalar nuestra desobediencia. Jamás para justificar nuestras acciones, sino que para llevarnos al límite. Para mostrarnos lo vacío, para mostrarnos la completa ruina de nuestras decisiones, para hacer que nuestros corazones se duelan y anhelen por estar con Él. Para que podamos entender, como el Hijo pródigo entendió, cuán maravilloso es estar en la casa del Padre. Querido, cuando te aferras al pecado, a menudo vas a encontrar precisamente los medios para llevar a cabo tu desobediencia. Por lo tanto, cuidado con decirle no al Señor. Cuidado con decirle no al Señor. Jonás sube al barco y pronto, como nos dice el verso 4, se desata una gran tormenta y los marineros hacen todo lo posible para salvar el barco. ¿Y dónde está Jonás? ¿Ayudando a sacar agua? ¿Arrojando la carga por la borda para aligerar el barco? ¿Remando con todas sus fuerzas para llegar a la costa? No, versículo 5 nos dice, durmiendo profundamente bajo cubierta. Fíjense, aquí tenemos una conciencia tranquila, pero ojo, no es la tranquilidad de una conciencia limpia, es el silencio de una conciencia cauterizada, de una conciencia que ya no acusa más. Y aquí tenemos la parte más alarmante de la historia de Jonás, la advertencia más aterradora en esta porción de las Escrituras, en esta parte de las Escrituras. Cuando nosotros persistimos en la desobediencia, cuando insistimos en no obedecer al Señor, cuando insistimos en ir en contra de la palabra del Señor, la voz de nuestra conciencia, que al principio nos acusaba con todas sus fuerzas, que nos llamaba a cambiar de rumbo, que nos llamaba a regresar, esa voz se aquieta hasta el punto que finalmente se silencia y nos abandona en nuestra rebeldía.
Y observen lo que sucede como resultado de todo esto con el testimonio de Jonás, con el testimonio de este otrora hombre de Dios, con este gran profeta del Señor. Cuando finalmente, ¿verdad?, le toca la suerte a Jonás y él ya no puede esconderse más, ¿qué hace Jonás? Él confiesa y dice: soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y seguramente los marineros pensaron: y este es un creyente. Este es un creyente. Observen la reacción de los marineros. Ellos reconocen, ¿verdad?, que la tormenta mortal, ¿verdad?, que amenaza con destruir este barco es culpa de Jonás. Dicen ahí en el verso 10, aquellos hombres temieron muchísimo y le preguntaron: ¿por qué has hecho esto? Pues entendieron que huía de la presencia del Señor, ya que Él se los había declarado. Después preguntan: ¿qué podemos hacer para escapar de esta destrucción? Y Jonás responde en el verso 12: échenme al mar. Échenme al mar. Y al principio, no aparece textualmente, pero podemos ver que al principio los marineros no lo pescan, no le prestan atención cuando él dice: tírenme al mar. ¿Y quién podría culparlos, verdad? No querían su sangre en sus manos. Parecen ser estos marineros más bondadosos, más preocupados con hacer lo correcto. Así que fíjense, en este punto de la historia, ¿no admiramos más a estos marineros paganos que al profeta de Dios? Estos marineros paganos que reman con todas sus fuerzas para llegar a orilla y salvar la embarcación. ¿Y no nos parece trágico el espectáculo, el show que está haciendo aquí el profeta de Dios? Ha perdido toda credibilidad como profeta. Y como lectores ciertamente le preguntamos a Jonás: Jonás, ¿vas a menospreciar a Dios? ¿Vas a dar cabida a tu pecado, a tu rebeldía? ¿Vas a justificar tus acciones? ¿Vas a malinterpretar la providencia? Jonás, le decimos, Jonás, tu conciencia, cada vez más cauterizada por tu desobediencia, se acallará, dejando de protestar hasta que cualquier testimonio que puedas haber dejado va a quedar completamente arruinado. Porque todos van a decir: este profeta no sirve para nada. Por eso creo que aquí tenemos una advertencia muy seria, hermanos y hermanas, para todos nosotros como cristianos. Al observar las consecuencias de la desobediencia en la vida de Jonás, tengamos cuidado de no caer. Tengamos cuidado de no descarriarnos. Tenemos entonces, en primer lugar, las consecuencias de la desobediencia. En segundo lugar, tenemos la gracia perseverante del Señor. La gracia perseverante del Señor. Hay otra cara en esta historia. Una que Jonás aún no podía captar. Y es la que nosotros vemos desde nuestra perspectiva privilegiada como lectores, como aquellos que estamos fuera de la historia. Y esta otra cara está aquí precisamente para nuestro consuelo. Está aquí precisamente para nuestra seguridad. Porque junto con las consecuencias de la desobediencia, aquí vemos la gracia perseverante del Señor. Como ya lo dije, la providencial combinación de circunstancias le permitió a Jonás zarpar rumbo a Tarsis. Y eso fue sin duda parte de la bondad, de la misericordia de Dios. Quizás Jonás, en que todo esto se le diera tan fácilmente, lo ayudó a tener tranquilidad, a asegurarse que en realidad no había hecho nada malo. Pero Dios pretendía que todas esas providencias restauraran y rescataran a Jonás
del olvido de la desobediencia en la que él mismo se había sumergido. Así que una vez que está el barco en las profundas aguas del Mediterráneo, el plan de Dios comienza. Y comienza en serio. El verso 4 dice: pero el Señor lanzó un gran viento sobre el mar. Dios entonces apuntó hacia Jonás y desata una poderosa tempestad contra el pequeño barco, contra la pequeña embarcación. Y ustedes saben, queridos, a veces una enfermedad requiere una cirugía profunda. Quizás algunos de ustedes puedan dar testimonio de eso aquí hoy. A veces se requiere una cirugía profunda. Y a veces el pecado requiere duras providencias. Así que despertemos y vayamos de vuelta a Dios. Dios mismo lanza una tormenta contra este barco. Nada que los marineros pudieran hacer podría salvar esa embarcación si Dios había decidido hundirla. Pero Jonás no está escuchando todavía. Dios está lanzando, ¿verdad?, tormentas contra el barco. El viento y las olas rugen. Por todas partes hay un altavoz divino que le dice a Jonás: vuelve, vuelve, detén tu huida, regresa a mí. Jonás sigue sin escuchar. De hecho, nos dice el texto, está durmiendo. Está durmiendo. Y cuando el capitán del barco bruscamente lo despierta, observemos bien las palabras que escogió este hombre. Porque Jonás debió haber oído en las palabras del capitán un eco de la comisión original que Dios le dio cuando lo envió a Nínive. Porque en el verso 6 se usan los mismos verbos que se usan en el verso 2. Dios le dijo a Jonás que se levantara y que fuera a Nínive, y el capitán, en medio de la tormenta, le dice: levántate e invoca a tu Dios. Fíjense, Dios busca a Jonás poniendo ecos de sus propias palabras en los labios de este capitán pagano. ¿Por qué? Porque Dios está decidido a traer a Jonás de vuelta. Jonás sigue sin escuchar. Y la situación se vuelve más trágica, mientras la tormenta llega al clímax. El barco se destroza. Y el verso 7 nos dice que los paganos hacen lo mejor que saben hacer: recurrir a sus supersticiones para intentar adivinar el motivo de la tormenta. Echan suertes, nos dice. Supersticiones paganas, echar suertes. Obviamente estos paganos desconocían lo que Proverbios 16:33 nos dice, ¿verdad? Las suertes se echan en el regazo, pero al Señor pertenece toda su decisión. Ellos estaban practicando adivinación, ellos estaban echando suertes, pero incluso en su superstición la soberanía de Dios prevalece, y la suerte cae sobre Jonás. Y Jonás queda acorralado. Lo atraparon, como decimos nosotros, con las manos en la masa. No hay escapatoria. La mano soberana del Dios Todopoderoso lo delató y ya no puede huir a ninguna parte. Y ahora por fin, como leímos, confiesa su identidad y reconoce su pecado. Yo soy un hebreo. Temo al Dios Todopoderoso, pero estoy huyendo de su presencia. Y se ofrece él como la única esperanza de rescate para estos desesperados marineros cuyo barco se está hundiendo. Fíjense, fue una intervención dolorosa de parte de Dios. Porque esta conciencia del profeta endurecida, encallecida, insensible, fue desgarrada por Dios, fue abierta, fue expuesta
por el Dios que busca siempre a sus hijos. Pero reabrir esa conciencia, por doloroso que fuera, fue la única manera de que Jonás encontrara verdadera sanidad y restauración. Enfrentar su pecado era la única salida. Necesitaba dejar de huir, así que Dios lo acorraló y ya no había posibilidad alguna de escapar. Y quizás te sientas identificado con Jonás. Dios ha estado exponiendo tu patrón de rebeldía. Dios ha estado exponiendo en tu vida un patrón de pecado. Esa rebeldía que está en tu corazón. Llevas demasiado tiempo diciéndole no a Dios, no al Señor. Y quizás tu conciencia se ha dormido, se ha adormecido. Quizás has intentado justificar tu pecado ante Dios y ante ti y ante todos los demás. Quizás has rehecho a Dios según tu imagen, como alguien que siempre va a apoyar tus decisiones, que nunca te va a exigir demasiado. Y ahora tu testimonio como cristiano se hizo pedazos, está añicos. Nadie te cree que seas creyente. Y nadie cree que Dios pueda hacer algo en la vida de una persona por causa de tu pésimo testimonio. Y quizás hoy Dios te está buscando mientras tú estás huyendo de Él. Y quizás te ha estado buscando, reabriendo tu endurecida conciencia, pidiéndote que enfrentes tu pecado y que regreses finalmente a casa. Quizás el Señor ha traído a tu vida pruebas dolorosas, providencias difíciles, y lo ha hecho para despertarte a tu verdadera necesidad de Él. Y al final, debió ser evidente para Jonás el hecho de que estaba completamente perdido. Mientras esta tormenta y estas olas destrozaban el barco y los marineros, ¿verdad?, en boca del capitán estaban repitiendo las mismas palabras de Dios. ¡Levántate, levántate! Entonces Dios intentaba que Jonás comprendiera algo muy importante, que no podía lograrlo solo y que corriera de regreso, que corriera de regreso. Y quizás Dios te está haciendo el mismo llamado hoy. No lo puedes hacer tú solo. No puedes tú solo. Corre al Señor. Es hora de que empieces a escuchar. Es hora de que empieces a escuchar. ¿Estás escuchando al Señor que te está llamando de regreso? Dios te está llamando de vuelta. Ahora aquí hay una palabra de consuelo, además de esta palabra de advertencia. ¿Y cuál es esa palabra de consuelo? Es la del Dios que no deja ir a sus hijos. ¿No es eso maravilloso? Jonás fue muy rebelde, pero Dios es absolutamente implacable en su gracia perseverante hacia Jonás. Lo quiere de vuelta y lo va a traer de vuelta. Y no será fácil. Es más, será muy doloroso, pero Dios no lo dejará ir. La gracia de Dios es indestructible en la vida de Jonás, así como es indestructible en la vida de todo hijo e hija de Dios. Dios nunca te dejará ir, cristiano. Nunca. Jamás. No puedes pecar para escapar de la gracia de Dios. Puedes alejarte mucho, sí. Pero Él te buscará si eres suyo. Él te buscará si eres suyo. Y quizás regresar requerirá duras providencias en tu vida. Pero Él te va a traer de vuelta a casa. Él no te dejará ir.
¿No es lo que Pablo quiere decir en Romanos 8:39? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos separará del amor de Dios. Nada. Ni tu pecado, ni mi pecado nos separará del amor de Dios. Pablo está diciendo allí que Dios te perseguirá cada vez que intentes huir. Y esas son maravillosas noticias. Maravillosas noticias, no malas noticias. El Dios que te ama no te dejará huir. Él siempre, siempre te mantendrá salvo. Dios está disciplinando aquí a Jonás. Y porque lo disciplina, nosotros concluimos que es un hijo. Porque Dios solo disciplina a sus hijos. ¿Para qué? Para producir fruto apacible de justicia, como nos dice Hebreos 12. Quizás tú estés hoy en medio de la disciplina del Señor. Y Dios está tratando duramente contigo. La pregunta es, ¿vas a aprender la lección? ¿Y vas a comenzar a vivir en una nueva dependencia del Señor? Hemos visto las consecuencias de la desobediencia, la gracia perseverante del Señor y por último tenemos la entrega sacrificial. La entrega sacrificial. Los marineros aquí están desesperados, están a punto de morir. El barco se hunde. Ya no les quedan más opciones. Jonás ya les había dicho lo que ellos tienen que hacer, pero ellos han intentado hacer todo lo posible para salvarle la vida, para no arrojarlo al mar como él pidió que lo hicieran. Y ahora, desesperados, ojo, creen finalmente en la palabra del profeta y ¿qué hacen? Lo lanzan al agua. Y lo hacen clamando a Dios para que no les tenga en cuenta su muerte. Verso 14, entonces clamaron al Señor diciendo, oh Señor, por favor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. No nos hagas responsables de sangre inocente, porque tú, oh Señor, has hecho como has querido. Y nos dice el verso 15, que una vez que lo arrojan al mar, el mar se calma. El mar se calma. Aquí vemos los indicios del arrepentimiento, o mejor dicho, los inicios del arrepentimiento de Jonás. ¿Por qué digo eso? Porque los inicios del arrepentimiento lo llevaron a ofrecerse como un sacrificio sustitutivo para que el resto de la embarcación pudieran ser salvos. Él lo había dicho en el verso 12. Levántenme y échenme al mar y se les calmará. Tírenme a mí por la borda y serán salvos. Fíjese, Jonás se propone aquí morir para que el resto no muera. Y es arrojado por la borda, el mar se calma y los marineros paganos temen al Señor, lo adoran y le ofrecen votos. Verso 16, y aquellos hombres temieron grandemente al Señor, le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. Ahora el lenguaje de la oración de estos marineros que está ahí en el verso 14 busca darnos a nosotros como lectores una pista acerca de la condición de sus corazones. Ellos dicen, tú, oh Señor, has hecho como has querido. Fíjense, ese lenguaje se utiliza en las Escrituras solamente en 3 ocasiones en el Antiguo Testamento. En Isaías y 2 veces en el libro de los Salmos. Y en los 3 pasajes apunta lo siguiente: Dios, que hace lo que quiere, se contrasta con los ídolos paganos. ¿Por qué? Porque los muestra como cosas vanas, inútiles, que no hacen nada. Entonces fíjense, cuando Jonás se convirtió en el sacrificio expiatorio, estos marineros comenzaron a temer al Señor, y el lenguaje que usan nos da a nosotros como lectores una pista de que este temor al Señor no significa añadir a Jehová
a su listado de ídolos paganos, sino que el lenguaje demuestra que ellos se volvieron para confiar en el Dios de Jonás. Dejaron sus ídolos y empezaron a confiar en el Dios de Jonás. Y fíjense, ¿no es esto una preciosa ironía del texto? Jonás huye para no ver a los paganos, para no ver a los ninivitas ser llevados al arrepentimiento. Él no quería eso. Pero por mucho que él se esforzó, Dios salva a paganos por medio de este hombre que no quería salvar a ningún pagano. Por eso realmente el corazón del mensaje del libro de Jonás es: la salvación le pertenece al Señor. Porque Dios salva por cualquier medio, a quien sea, cuando Él quiera. Y estos marineros que se apartan de sus ídolos se convierten. ¿Y cómo fueron salvos? Ya lo dijimos, por medio del sacrificio sustitutivo de Jonás. Él fue el sacrificio expiatorio. Él es arrojado al mar de la ira de Dios para que los paganos sean liberados. Y qué bella imagen es esta del Evangelio. Qué preciosa imagen es esta del Evangelio. Porque no es eso lo que el Señor Jesucristo, aquel que es mayor que Jonás, hizo por nosotros. Jesús, Él fue arrojado a la tormenta de la ira de Dios para que los rebeldes pecadores, los hijos e hijas descarriados, que merecen condenación, que merecen la muerte, fuéramos salvados, fuéramos rescatados. Él cargó con mi culpa. Él fue arrojado al juicio para que yo experimentara misericordia. Por eso, queridos, hay un camino de regreso. Y hay un camino de regreso para ti. ¿Lo puedes ver? Era necesario que estos marineros clamaran a Dios por misericordia y que luego aceptaran a Jonás como su sacrificio sustitutivo. Y en tu caso y en el mío, Jesús puede calmar la tormenta. Él puede traerte de vuelta. Él puede restaurarte. Quizás el Dios del cielo te ha estado buscando una y otra vez. Quizás Él te ha estado persiguiendo y lo ha estado haciendo para llevarte de vuelta a casa. Si se me permite la expresión, el sabueso divino nunca te va a dejar escapar. Nunca te va a dejar escapar. Por lo tanto, hoy es el momento de empezar a escuchar.